Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:01 arranca La Máquina de Pensar hoy lunes en una semana especial. Me estaban diciendo ahora precisamente que va a haber una novedad para todos los amigos del interior que me están escuchando. Lo vamos a repetir al final de este bloque, pero después de las 20:30 Radio Uruguay va en el interior, en las emisoras del interior, va a enganchar con Emisora del Sur para escuchar, para pasar la liguilla del carnaval. Amigos, esta semana vamos a dedicarla no a un tema, porque estamos en febrero, ustedes saben, en enero y febrero lo hacemos surtido, pero queda, antes de arrancar hay que decir que se nos fue uno de los grandes intelectuales, uno de los grandes escritores eruditos, semióticos. Humberto Eco es un hombre muy expansivo, me decía la profesora hoy, Lisa de Bloch y de Béjar, y es así, digamos, porque ocupaba muchas áreas y las ocupaba todas de una forma muy eficiente, muy excelente, buscaba la excelencia. Alguien que dijo hoy, alguien en las redes sociales, era un humanista, y yo lo comparto, ¿no? Un humanista donde nada del humano le era ajeno, como era aquella frase de él, filósofo, del poeta Terencio. Amigos, vamos a hablar de Humberto Eco un poco, lo vamos a recordar al final del programa. Vamos a pasar. Hace unos años, La Máquina de Pensar le dedicó una semana a Humberto Eco, ¿no? Con motivo de la última gran novela que sacó, aquella, la del Cementerio de Praga, que tuvo mucho éxito, y bueno, le dedicamos una semana a Humberto Eco. Vamos a recordar un fragmento de la conversación con la profesora Lisa Bloch de Béjar sobre ese entrañable intelectual llamado Humberto Eco. La profesora Lisa Bloch va a contar, vamos a repasar aquella historia que nos hizo de cómo conoció a Humberto Eco, cómo trabó conocimiento con él. Y mañana también vamos a recordarlo a Humberto Eco. Pero hoy vamos a hablar de cuentos. Arranca La Máquina de Pensar hablando de cuentos sobre un libro llamado Santoral, un libro que tuvo mucho éxito, digamos, o mucha repercusión en reseñas, críticas. El año pasado en Buenos Aires, por lo menos los que yo leí varias reseñas, y su autora, es el primer libro de su autora, así que incluso en la contratapa dicen uno de los debuts literarios más escalofriantes de los últimos tiempos. Acheli Panza, ¿estás ahí? Sí, mucho gusto, estoy muy contenta de poder compartir esta entrevista esta noche de lunes, inaugurar la semana con esto para mí es una gran felicidad, así que muchas gracias. Acheli Panza, un gusto recibirte aquí en La Máquina de Pensar para abrir esta semana en torno a la literatura. Sabés vos que nos interesa mucho la literatura. Uh-huh. y tuviste la gentileza, que te voy a agradecer públicamente, de acercarnos tu libro cuando pasaste por Montevideo. Santoral, sí. No exagero si digo que tuvo una buena repercusión en un medio como es el argentino, como es Buenos Aires, que hay una cascada de títulos, hay muchísimos títulos nuevos, y digamos que Santoral se abrió camino, aparte en un género que no es el más restallante en estos momentos, que es el cuento, ¿no? Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho, la verdad no lo esperaba para nada. De hecho, hoy venía pensando un poco a raíz de esta entrevista. Yo me siento bastante alejada ya con la escritura de Santoral, porque yo escribí esos cuentos ya hace más de 2 o 3 años. Uh-huh. Y en ese momento cuando escribía, por supuesto que nunca me imaginé que iban a publicar los cuentos. Uh-huh. O sea, creo que lo que funcionó, y eso me parece a mí que fue lo que responde a las críticas, a las reseñas que tuvo el libro, es que siempre lo escribí con un sentimiento de total libertad. O sea, sin pensar en publicar, solamente pensando en que a mí ese momento en donde yo me sentaba a escribir era mi momento de practicar la creación, sin pensar en nada más que lo que me iba surgiendo, ¿no? Eran tus espacios libres. Claro, tal cual, así fue. Y creo que después cuando se publicó de una forma también muy espontánea.
Yo trabajé el libro con Blas Ríos. Damián Ríos es mi profesor. Ajá. Yo hago taller con él y es una persona que respeto mucho, lo mismo que Mariano Black, que son dos editores que trabajaron el libro, pero a Damián le tengo una gran admiración y tengo un vínculo más cercano porque de haber compartido muchos años con él. Y bueno, él era el que insistía en publicarme el libro, a pesar de que yo le decía que no hacía falta. O sea que nunca me imaginé que iba a ser un libro que iba a tener reseñas o que la gente iba a reaccionar así. Me sorprendió gratamente, ¿no? Bueno, sí, esas cosas son como inesperadas y no se pueden prever. Realmente es como un algo agregado, como digamos una linda sorpresa que obviamente uno agradece. Acheli, vos, todo el mundo destaca, digamos, en todas las reseñas, tu lugar de nacimiento, Posadas, Misiones, ¿no? Sos misionera. ¿Cuándo estuviste en Misiones? ¿Hasta cuándo viniste a Buenos Aires? Porque vivís en Buenos Aires ahora. Sí, yo nací en Misiones, viví en Misiones hasta los 18 años. Ajá. Y después me vine a estudiar a Buenos Aires. Tengo una hermana mayor que ya estaba acá y me vine a vivir con ella, pero siempre volviendo. En Misiones tengo a mis padres y tengo a mi hermana menor que también se vino a estudiar y después se volvió a Oberá, porque mis padres, yo soy posadeña y mis padres viven en Posadas. Entonces yo vuelvo, o sea, nunca me fui totalmente de Misiones, si bien me instalé acá, pero nunca me fui. Siempre armé mi familia y cada julio, cada diciembre volvemos. Ahora es lindo porque ya tengo una estructura familiar, entonces a mi familia le interesa conocer. Tenemos un amor y un respeto por la provincia, por la Tierra Colorada, por las tradiciones de Misiones. Y aparte que estamos convencidos de que es la mejor provincia, la más linda de toda la Argentina. Acheli, te voy a hacer una pregunta, discúlpame la ignorancia. Posadas, ¿es una ciudad grande? ¿Es una ciudad mediana? Sí. Posadas es una ciudad grande que creció muchísimo en los últimos años. Ahora, desde que yo me fui, ya hace muchos años, el otro día estaba haciendo el cálculo, habrá crecido de pasar de 200.000 habitantes a 700.000 habitantes. Ah, bueno, sí. O sea que tuvo un crecimiento de magnitudes completamente inesperadas. Y es una ciudad hermosa, hicieron una costanera que le cambió la cara, siempre decimos, y creció también por eso, y mucha gente del interior se vino, y también mucha gente de países limítrofes se vino a trabajar. Está sobre el Paraná también, y hay que decir, ¿no? ¿No? Sí. Y hay que muy linda. Es muy linda. Muy linda porque a mí siempre me gustaron las ciudades costeras. Debe ser porque nací en Posadas, que también tengo esa impronta. Pero la verdad que toda mi vida nosotros nos criamos en contacto con el río y todos los posadeños tenemos el contacto. Yo nací a 3 cuadras del puerto. Viví ahí hasta los 13 años. Después nos mudamos más alejados, una casa que queda más lejos del centro, que tenía otras características porque estábamos más como en la selva, más cerca de la selva. Bueno, pero uno dice Misiones y también inmediatamente aparece Misiones, la selva y Quiroga, ¿no? Aparecen como tres cosas como que están en un mismo constructo, ¿no? Digo, a nivel literario, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Digo, debe haber otros escritores seguramente y más importante no sé, digo, pero hay escritores que como que logran condensar una imagen, y en el caso de Horacio Quiroga y las Misiones parece que quedó ahí, ¿no? Entre todos, ¿no? Él pudo capturar, porque a veces uno tiene algo fantástico con la literatura o con cualquier expresión artística, que uno canaliza algo y lo transmite. Es como un don. Yo creo que Quiroga pudo hacerse cargo de la selva y transmitirlo como nadie realmente lo ha podido transmitir. Y sí, no se puede, yo creo que no es misionero si no está en contacto con la selva, aunque uno no sepa bien de qué está hablando cuando habla de la selva. Claro. Para nosotros pero es algo natural. Para que se hagan una idea los amigos que nos están escuchando, este libro, Santoral, tiene 5 cuentos, y hay uno de ellos que se llama Talavera, y en la contratapa dicen, es un cuento sobre el río y sobre los pescadores, un cuento misionero. Y me llamó la atención también que haya un género casi cuento misionero, sería, es un cuento misionero, ya, digamos, sabemos de alguna forma que estamos hablando de la naturaleza, de cierta violencia también, ¿no? De cierta violencia, de cierto peligro, ¿no? Hay todo eso que de alguna forma Quiroga supo plasmar tan bien, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo interesante de
cuando uno está tan compenetrado con el paisaje en donde habita o donde ha habitado o el que lo vio nacer. Es lindo porque uno no se da cuenta de los peligros. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos y nos parece mucho más contundente el calor, nos parece más contundente los mosquitos, nos parece todo como más extraño. Y a mí nunca me había parecido mientras vivía ahí, de hecho a mi familia tampoco le parece en la actualidad, nada de eso, que nada de eso puede llegar a ser peligroso, pero... Bueno, pero para ojos extraños o digamos exteriores, como fue Horacio Quiroga, pienso yo que desde el punto de vista literario funciona el paisaje como un personaje más. ¿No? Es otro personaje, digamos, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno toma distancia, porque a mí me pasó eso, por ejemplo. Yo tenía un concepto de Misiones, como mi provincia, tan naturalizado que no lo valoraba, y a veces voy y hablo con amigas y veo que pasa eso. No hay una conciencia del valor que tienen las cataratas del Iguazú, por ejemplo. No es para todos, digo, hay gente que es muy respetuosa, pero cuando yo tomé la distancia, me vine a Buenos Aires y empecé a volver, o sea, iba cada 3, 4 meses, ahora a veces voy una vez al año. Esa distancia favoreció que yo tomara la selva, la tierra colorada, el río, el olor a humedad, el calor, como un personaje, como algo al que yo le tenía respeto, ¿no? Como los recuerdos o la voz de mi abuelo, por ejemplo, o de mi abuela, más precisamente, que era la que le contaba cuentos, porque mi abuela contaba cuentos. Entonces, pero volver en el recuerdo tiene otra connotación. Claro que sí. No, y después también está esa idea también, digamos, a veces son como estereotipos, pero está la idea que también pasa con los cuentos o las narraciones rurales de cierto fatalismo, cierto tremendismo a veces con las historias, ¿no? En el caso de Santoral hay algunas que son, comienzan de una forma muy tremenda. Yo te comentaba, incluso ha sido destacada por la crítica, ¿no? Pero hay frases que son de muy violentas, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la pobreza, se habla de una familia que prácticamente, bueno, tiene muchos hijos y uno de los hijos nace muerto, en fin, y dice la narradora, y lo tiran a los chanchos. Sí. Bueno, son cosas que también yo creo que, no voy a decir que es algo... No, yo digo, estamos hablando de ficción, pero digo que es una ficción como que parece que ese paisaje genera también a veces cierta literatura tremendista, digamos, en ese sentido. Bueno, a veces, digo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Yo no sé por qué, la verdad que yo me hago esa pregunta, pero no sé por qué. Yo creo, tengo una respuesta, pueden ser varias, porque hay multideterminaciones por lo cual uno escribe, y hay algo del inconsciente en donde se pone en juego también, pero a mi abuela le gustaba mucho contar historias de miedo, ellos le decían historias de miedo. Entonces nosotros teníamos mi abuelo era pescador y tenía una casa al lado del río a la que nos trasladábamos los fines de semana, y mi abuela preparaba dulce de mamón en un brasero y era un ritual, y alrededor del brasero nos hacía sentar a todos los nietos, y mientras ella revolvía nos contaba historias de miedo. Hace muchos años. Después mi abuela falleció cuando yo era chica, pero yo tengo el recuerdo de esa voz. Sí, en eso, digamos, cuando sos niño, en la infancia, todo eso queda muy, impresiona muy profundamente la imaginación, y yo diría que hasta inconscientemente, ¿no? Yo creo que queda un registro muy fuerte. Y había algo que tenía que ver con la forma de observar la realidad que tenía ella, que siempre me llamó la atención, que era contar cosas que parecían que eran normales, pero enseguida tenía como un subrelato o una subnormalidad, que era un plano más siniestro. Claro. Sí, bueno, y ahí también está, digamos, que algo que es muy frecuente y que yo creo que también está en tu literatura, es el tono impasible con que se van contando cosas que pueden ser tremendas. Claro, yo creo que eso deriva de ahí realmente, porque, bueno, que también uno se va, eso es una de las cosas que yo siento que me influenció. Y después también está la pregunta, bueno, ¿dónde termina lo normal y empieza la normalidad, o dónde termina
qué es locura, que es una de las preguntas que yo siempre pongo en tela de juicio. O hablando de tu literatura, dicen que en algunos momentos dejas paso no a lo fantástico, pero sino a cierta extrañeza, ¿no? A lo que esa es otra, ¿no? El tema de lo extraño que aparece de estos 5 cuentos, perdona, hay uno que podría ser fantástico, es el de El pelirrojo, ¿no? Sí. Pero también podía ser no fantástico y podía ser todo un viaje en la mente de la protagonista, ¿no? De que ve un hombre muerto en su apartamento y lo narra impasiblemente y sigue su vida impasiblemente. Claro. Con el muerto adentro, ¿no? Del apartamento. Sí, de hecho ella construye un vínculo amoroso con el muerto. Sí. Sí, a mí me interesa eso, por ahí no el disparador, pero como a veces el disparador tiene algo que no tiene que ver con la realidad, no tiene, digamos, un anclaje en la realidad. Puede ser algo que uno considere que es locura, pero cómo eso convive día a día y se va transformando de a poco, va extendiendo una red que llega un momento que uno pierde un poco la noción del plano de locura y el plano de normalidad. Bueno, eso, digo, para el escritor yo creo que ahora voy a opinar yo, no debería importar, digamos, ¿no? O sea, el tema es seguir lo que te pide la historia, pero en este cuento en concreto, la apuesta de Acheli Panza es alta porque se puede caer el cuento en cualquier momento. ¿A qué me refiero? Es una chica que va a su apartamento y encuentra a un hombre muerto, como se sorprende, pero después lo deja ahí y a partir de ahí sigue haciendo su vida sin tocar ese muerto y empiezan el portero a decirle que bueno, que hay olores y no sé qué, una serie de cosas y eso en algún momento el lector empieza a decir, bueno, a buscar una explicación y a veces cuando es tan fuerte, digamos, el enigma o el planteo, puede ser inverosímil, digamos, o sea, estás ahí caminando en un pretil de inverosimilitud, ¿no? O sea, la escritora se lo tiene que querer, digamos, tiene que seguir la historia. Claro. ¿No? Bueno, es que yo aprendí después eso, ¿no? En el momento que escribí. Yo creo que el ejercicio de libertad fue lo que más me ayudó escribiendo esos cuentos. Después, el año pasado, yo estuve escribiendo también y lo que me di cuenta que me gusta y cuando yo me dejo llevar y empiezo como a prestarle atención a esa musiquita y respeto esa musiquita, claro. O sea, no quiero como cambiarla, adaptarla a un registro o a un discurso o pensar mucho en la forma incluso. Simplemente o otra cosa peor que es lo políticamente correcto, digamos, ¿no? Claro, o lo incorrecto, claro. También, pensar en términos de correcto o incorrecto. Claro. O sea, yo me di cuenta que yo llegué a pensar en un momento que si eso a mí, si escribir a mí me significaba tener que limitarme, claro, por cualquier forma, ya sea porque hay que escribir de una forma sintáctica o con, lo que vos decís, políticamente correcto, sí. o que te catalogaran a vos como, bueno, es la escritora misionera, por lo tanto va a escribir cosas de misiones, por ejemplo. También. Eso es otro. Sí. Donde yo empecé a pensar eso, dije, no, prefiero no escribir. Entonces, en ese momento tomé una decisión, que yo le voy a prestar atención y voy a respetar lo que me va surgiendo. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y el día que no tenga, como decía Fowie, mientras escuche la musiquita, escribo. Ya no escuche más la musiquita, bueno, pasaré otra cosa. Pero por ahora sí, a mí me surgen muchas historias que tienen que ver, que están ambientadas en Misiones. No, eso sí, aparte por lo que hablamos de la impresión que queda en la infancia, eso después vuelve con más fuerza incluso, ¿no? Digo, a lo largo de los años, cuando van pasando, el impulso ese de la memoria viene, el ataque de los recuerdos viene mucho más fuerte todavía, mucho ¿no? Más fuerte. Y sin saber por qué, digamos, ¿no? Exacto, yo creo que uno siempre vuelve a la infancia, es como como decía Bukowski, el patio de la escuela al cual uno siempre vuelve, ¿no? Sí, bueno, como dicen que, ¿no? Algunos dicen que la lengua es la patria del escritor y otros dicen que la patria del escritor es la infancia, ¿no? Yo creo que sí, y es verdad que los recuerdos se hacen más fuertes a medida que uno va cumpliendo años. Y el paisaje misionero es un paisaje que a mí me ubica mentalmente. O sea, yo no podría ubicar historias
acá en la provincia, más citadinas, pero en la capital, digamos, en la ciudad. Ujú. Pero me ubico mucho más en el paisaje de río, en el paisaje más selvático. Ujú. Acheli, vos entonces fuiste al taller de Damián Ríos, por lo que te entendí, Sí. pero antes habías ido a otros talleres, escribías... Yo empecé, en realidad yo empecé a escribir gracias y Ujú. por culpa de Paula Brecciaroli, Ah, como mirá. todo. Entonces a mí a Paula hace más de 20 años. Ujú. Y Le mandamos yo aquí un saludo a Paula Brecciaroli, entonces. Paula es, Sí. es lo más maravilloso que existe en el mundo. Y bueno, yo estaba justo en ese momento, mis hijos eran muy chicos y había dejado la profesión, porque yo soy psicóloga, pero enseguida que me recibí ya no continué ejerciendo, y necesitaba como un espacio para pensar, para abstraerme un poco de esto de la crianza solamente, y Sí, la sí, casa sí. y los Que te trabajos. absorbe mucho. Ujú. Sí. Entonces Paula, que siempre estamos en contacto y siempre estamos muy cerca, me dijo que fuera un taller literario que ella estaba haciendo, que era un taller coordinado por Ariel Bermani. Ah, Y yo fui al taller de Bermani durante un año y fue mi primera experiencia de taller. Y después pasé al taller de Damián Ríos. En el taller de Ariel senté las bases, ¿no? Se podría decir, porque yo ahí empecé a escribir. Después el registro más litoraleño, creo que lo encontré. Empecé justo en lo último en el taller de Bermani, pero el registro más litoraleño se expresó más con Damián, porque Ujú. Damián tiene una forma de corregir muy particular, en donde él, no sé bien cómo hace, porque es algo extraño, pero él hace que se despliegue mucho la literatura. ah, mirá que bien. Sí, sí, Es sí. una Sí. manera completamente maravillosa, o sea, Ujú. Bueno, hace eso es- intervenciones justas, nunca da consignas, y él respeta mucho el registro de cada uno, entonces se define mucho en el taller. Yo definí muchísimo la escritura en ese taller, y para mí es mi maestro, Damián, y la verdad que al día de hoy sigo considerándolo como mi maestro, porque creo que no hubiese seguido escribiendo si no hubiese ido al taller de Damián. Ujú. Esas técnicas de corrección o esa visión al corregir son las que, como decís vos, me gustó, despliegan literatura, despliegan el texto, a veces lo expanden y otras veces al quitarle algo le dan una contundencia que uno lo ve como algo nuevo, ¿no? O sea, el texto parece nuevo, ¿no? Parece más fuerte. Es complejo, yo creo que es muy complejo. Yo no tuve muchas más experiencias de taller, porque ahora este año, como, bueno, tengo mucho trabajo y todo, no quiero hacer taller porque me cansa mucho, pero voy a ir cada tanto al taller de Damián. Ujú. Pero yo creo que hay distintas formas de ver un texto. Y hay gente que trabaja con mucha libertad, teniendo en cuenta lo que el otro está ofreciendo, y hay gente que tiene estructuras y esas estructuras la pone en juego, y bueno, depende de cada uno. Ujú. También depende de lo que uno está buscando. Está bien, está bien, está bien. Hay momentos que uno necesita como empezar a volar. Claro, claro. Digo, todo esto, digamos, Graham Greene decía que él se daba cuenta si una novela funcionaba o no cuando dejaba, digamos, de carretear y prendía, tomaba vuelo, y él decía que la prueba de que tomaba vuelo era cuando algún personaje hacía algo que no esperaba, no estaba previsto. Ahí recién la novela estaba volando, recién. Y está muy bien, ¿no? Cuando los personajes empiezan a hacer algo que no uno no esperaba. Cada escritor tiene, digamos, una prueba, digamos, para saber si está volando o si está siguiendo la historia o no, o cada escritor tiene que buscarla. Acheli, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una pausa, amigos. Bueno. Estamos aquí en la máquina de pensar, conversando vía telefónica, ya está del otro lado, allá en Buenos Aires, Acheli Panza, es la autora de Santoral. Después de la pausa seguimos aquí. Recuerden, amigos, todos las emisoras del interior de Radio Uruguay no van a seguir con la máquina de pensar, sino que van a seguir con Emisora del Sur y la liguilla del Carnaval. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con la escritora argentina Acheli Panza. Ella es la autora de Santoral. Su primer libro es un libro de cuentos, son 5 cuentos. En realidad son 5 cuentos, son 4 cuentos y uno que es mucho más largo, que es una especie de novela o de relato largo, que se llama Santoral, es la que le da el nombre al volumen. Y que me gustaría hablar, Acheli, si te parece, de ese cuento largo, cuándo lo escribiste, porque en el bloque anterior quedó claro, o por lo menos a mí me quedó claro, que hay cuentos que son de varios años y quizás ahora no escribirías lo mismo, o por ejemplo con esa no sé, ese tremendismo que hay en algunos, por ejemplo, que a mí me tocó un poco, ¿no? Aquella frase de Andresito, ¿no? Me pareció muy violenta. Esto te lo digo, pero como lector, obviamente. Claro. De Santoral, ¿cómo fue la génesis? Porque hay que aclarar, si te parece, déjame aclarar un poco a los amigos. Santoral, en principio, es una cuerda muy realista, muy cotidiana, donde hay una protagonista que ella es empleada doméstica en una gran mansión junto con otra muchacha y bueno, atienden a una señora y ¿no? que tiene mucha plata y está casada con problemas con su esposo que también tiene mucha plata, en fin, todo más o menos entra en un registro. Uno va ingresando con ellos, con la protagonista, y bueno, va viendo esa vida cotidiana, bueno, de una chica que no se expresa mucho, ¿no? Que va mirando. Y en determinado momento, por eso voy apurándome rápido, en determinado momento, y no voy a quemar el cuento, esta muchacha siente una voz dentro suyo, y esa voz le va diciendo cosas. Y a medida que le va diciendo cosas, y aparte con un tono muy especial y con una contundencia, le dice frases muy breves, muy claras, a veces son muy positivas y muy alegres, pero en otros momentos empiezan a ser muy oscuras, terribles, ¿no? Y la va desconcertando a la muchacha y al lector, ¿no? Porque ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? La chica, por otro lado, es muy creyente, o por lo menos creyente católica, porque va escribiendo el santoral, va poniendo las fechas con los santos, ¿no? Bueno, en realidad ese cuento empezó por otro cuento que yo escribí, que se me había ocurrido, que tenía que ver con la fiesta de San Pedro y San Juan, que todavía se festejan posadas, que es cuando ponen las brasas y pasan caminando. Es una fiesta pagana, pero que convive en un sincretismo allá, convive con el catolicismo. Claro, sí, aquí entonces, también hay, sí. Acá, ahí también. Siempre me llamó mucho la atención esa fiesta a mí, como la gente cree y pasa caminando por sobre las brasas. Y yo empecé a escribir un cuento que se llamaba Santoral, que era un poco contar la relación entre una nieta y un abuelo, que el abuelo quería que ella hiciera ese ritual, ¿no? De alguna manera iniciarla en ese ritual. Y bueno, pero no sé, ese cuento después no proliferó, pero yo lo iba presentando en el taller, porque eso es lo que tiene el taller, que uno va escribiendo en monedero, por ejemplo, va haciendo por entrega. Entonces Damián me insistió que el título Santoral era muy lindo, que le gustaba mucho y que tenía que seguir escribiendo. Y en ese momento yo pensé que para mí era posible, sobre todo por la estructura de taller, escribir una especie de diario de un santoral, de un santo por día. Entonces era la entrega de un santo por día. Yo podía cumplir con eso. Sí, aparte son cortos, digamos, son entradas cortas de un día. Es un diario, digamos, que en vez de poner, digo, solamente jueves 18 de marzo, ponen jueves santo, no sé qué, no sé cuándo. Y fue así, yo lo empecé haciendo así, fue bien monedero Santoral. Y bueno, un poco lo que te decía antes, ¿no? Yo en esa época era el segundo año que yo trabajaba con Damián, y ya tenía una cierta confianza por lo que se me iba ocurriendo, y más todavía estando en el taller y menos pensando que yo eso lo iba a publicar. A mí siempre me divierte escribir, no sé por qué, pero me resulta divertido. No, está bárbaro eso, que te divierte, que no sea un sufrimiento. Entonces, bueno, lo que sí me iba ocurriendo yo le iba siguiendo el ritmo. Y bueno, a veces uno escribe y va tomando cuerpo propio, ¿no? Ya no depende de lo que uno piensa o cómo uno quisiera definir la historia.
Yo tengo un tema con los finales, porque me pasa eso, a veces me pasa que la historia va adquiriendo su propio ritmo y armando su camino, y después yo pienso que le tengo que dar un final, y ahí se me genera un conflicto, porque yo antes no pensaba que le tenía que dar una historia. La historia se va armando. Sí. Simplemente que yo le voy dando ese espacio. Entonces a veces los finales míos no terminan son abruptos, porque es verdad, porque trato de darle un cierre, digamos. Es una ciencia lo del final, ¿no? Porque no hay que ni cerrarlo antes, demasiado abrupto, demasiado abierto, ni después que sea demasiado explícito, ¿no? En este caso de Santoral, a mí me llamó la atención esta voz, porque cuando empieza esta voz, ¿y esto de qué se trata? Porque puede ser que esté loca, puede ser que sea una cuestión mística, puede ser que sea una cuestión angelical o demoníaca, en fin, y porque la voz va cambiando. Entonces, todo eso va generando, todo lo demás, la vida cotidiana, va viéndose con otro tinte, ¿no? Porque la voz le dice, por ejemplo, que la patrona se va a morir, la vieja esa se va a morir, por ejemplo. Entonces uno queda impresionado. Y aparte uno empieza a creer en la voz, ¿no? De que todo eso va a ocurrir, ¿no? No sabemos si va a ocurrir o no, pero en algún momento dice, bueno, tu compañera está embarazada, y bueno, aparece aparentemente que sí. Digo, esa irrupción me pareció brillante, y entonces en un momento dije, bueno, ¿esto para dónde va, no? Uno quiere saber para dónde va. Y sin embargo, en algún momento la voz se va. Entonces yo pensé que, el hecho de que viniera esa voz, primero debería ser impresionante seguirla, ¿no? Y después si se va, que esa decisión de que se va, que es una decisión inesperada, debería haber ocurrido algo mucho más brutal, y sin embargo no, ella está con un señor ahí que va a hacer yoga para ver si se va la voz, en fin. No la quiero contar todo, pero te quiero decir que uno como lector va volando, ¿no? Y ya vuela más allá del libro incluso. Yo creo que es interesante, porque no sé, en ese momento cuando yo escribí Santoral, sí, a veces pasa eso, ¿no? Yo soy una persona que soy muy descreída de lo que se considera locura. Yo creo que todos tenemos una pequeña locura privada, y que a veces esa locura hace la función del tercer bastoncito del silloncito. Claro. Pero entonces, ¿y en este caso qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Por qué en un momento se va porque aparte el relato como que empieza, en vez de irse para arriba, empieza como a ir cerrándose todo, ¿no? Cuando se va, ¿vos lo decidiste? ¿Te pareció que si seguía conversación con esa voz iba a ir a más? Obviamente que iba a pasar algo más, ¿no? Claro, sí. ¿No? Yo creo que tomé la decisión en ese momento tuve que elegir. Si seguía la voz, iba a tener un final que yo tenía que poner en juego otras cosas, tenía que tener un final más dramático por ahí, porque esta mujer también tenía que tomar una decisión con respecto a la voz. Aparte a ella, de la personaje, en un punto la tortura y en otro punto la acompaña. Claro, sí. Entonces, no es fácil, porque en el punto que la tortura, porque es una voz que a una persona que ya de por sí se siente culpable por todo, ¿qué puede hacer? O la tiene que eliminar, o sea, casi que es un dilema. Sí, o funda una religión nueva. O funda una religión, algo era una cosa muy poderosa, o el hecho de sacarla también era Bueno, amigos, yo lo que quiero obviamente con esta conversación, es obvio que Santoral da para conversar y para alargar ideas, pero está bien, digamos, ¿no? Eso es lo que prueba la fuerza de la prosa, ¿no? De la narración, ¿no? El hecho de que a cada uno se le dispare la imaginación. Seguramente hubiera sido una novela mucho más larga y ya no hubiera sido un relato largo como fue, ¿no? Acheli, este libro por ahora no está distribuido en Montevideo, ¿no? No, creo que no. Pero de todas formas, amigos, si ustedes están interesados, se pueden vincular con nosotros. Nosotros de alguna forma los vamos a comunicar con la editorial, con Blatt y Ríos, no Blatt Ríos, digo yo, para ver, se pueden traer libros de allá, se pueden encargar, no son libros caros tampoco. Este libro que está en ebook.
Está el ebook, por un cierto. precio muy módico, por 35 pesos argentinos. Perfecto, cierto, lo vi, si está en Amazon, o sea, 35 pesos argentinos, que son unos 70 pesos de aquí más o menos, así que está muy barato, muy barato. Siempre, en ese sentido, Black y Ríos son pioneros del ebook, así que estoy doblemente agradecida. Bueno, entonces esto se puede comprar, se puede bajar en ebook, igual se puede leer en la computadora, estamos hablando de 70, 80 pesos más o menos, que no es nada caro para lo que gustan los libros. A Cheli, se me terminó el tiempo, un gusto hablar con vos sobre Santoral, y bueno, esperaremos las próximas cosechas. Bueno, muchas gracias, un placer enorme hablar con vos, que te admiro mucho. Bueno, muchas gracias. Soy una seguidora de tus libros también, así que te agradezco enormemente. Dale. Te mando un abrazo, amigos. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa, seguimos. Vamos a hablar de Humberto Eco. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ustedes ya lo saben, el 19 de febrero del 2016, hace unos días, falleció Umberto Eco, experto de semiótica, escritor, filósofo italiano y sobre todo célebre por El nombre de la rosa. Y La Máquina de Pensar, en el febrero del 2011, exactamente a partir del 21 de febrero, hicimos una semana dedicada a Umberto Eco, el hombre de la prosa, donde hablaron durante toda la semana varios críticos e intelectuales. Vamos a escuchar ahora qué nos contó Lisa Bloch de Béjar sobre Umberto Eco. Le damos la bienvenida a Lisa Bloch de Béjar. ¿Cómo andas, Lisa? Muchas gracias, Pablo. Muy bien, gracias. Esperando tu llamado. Lisa Bloch de Béjar, ustedes ya la conocen, pero no está de más decir que es docente de la Universidad de la República en Ciencias de la Comunicación, fue directora de ahí, es catedrática de semiótica y teoría de la interpretación, tengo aquí de la misma institución, y bueno, aparte tiene una larga trayectoria como semiótica, y en tu caso, Lisa, lo que te íbamos a plantear que es un testimonio personal. Vos tratás a Umberto Eco, y bueno, acercarnos un poco, como colega de Eco, como semiótica, de este hombre, de este intelectual, que es tan vasto y a la vez tiene una coherencia, yo le decía, y aparte tiene un perfil de intelectual que opina, digamos, de un perfil de un intelectual que ya no se ve tanto, me parece. Sí, es así como tú decís, ¿no? Salvando algunas distancias de las consideraciones que formulaste en cuanto a colega y demás, o el tratarlo con frecuencia, no hay tal cosa. Hemos tenido algunos encuentros académicos, algunos encuentros casuales, no sé por cuáles querés empezar, pero sí rescataría de lo que tú decís esa coherencia. Estaba pensando, cuando trataba de sintetizar la figura, que es muy difícil porque todo él es desaforado, todo él es desbordante, me daba la impresión de que había como una línea de continuidad entre la primera obra que yo leí de él, que fue, y creo que nos pasó a todos, que fue la primera lectura, la obra abierta, hasta El vértigo de las listas. Y yo ya pensé que ahí se cerraba el ciclo, porque también Las listas es una obra abierta de alguna manera, con características diferentes, donde en el primer caso tenemos el vacío, acá tenemos el horror al vacío, ¿no? En ese libro que es suntuoso, del libro de las listas y el vértigo del espacio colmado por objetos, por libros, por recuerdos, por ecos. Por ecos también de son todos distintos ellos. ecos. Y claro, bueno, es infalible la asociación de palabras, donde no podía faltar alguna en El vértigo de las listas, pero hablaron de eso ya, ¿no? Sí, estuvimos hablando ahora con Pedro da Cruz del vértigo de las listas, más que nada como un libro también muy lujoso, de mucho nivel en cuanto a ilustración, pero a mí me interesaba un poco, Lisa, no sé, ¿cuál es tu visión, digamos, de la persona? De la persona, te diría una especie de príncipe renacentista, porque sí, ¿cómo te puedo decir? Es desbordante en cuanto a atenciones, en cuanto a la hospitalidad. Yo lo conocí por los libros, ¿viste? La clave siempre está en los libros. Resulta que en siglo XXI habían publicado El lenguaje de la publicidad, no sé quién de allí, tengo sospechas, se lo envió a Umberto Eco,
y a partir de, mirá que te estoy hablando de varias décadas atrás. Es un libro tuyo, El lenguaje de la Sí, publicidad. sí, el de siglo XXI, el primero que publiqué allí, se le hicieron llegar, y entonces ECO respondió invitándome al primer congreso de la Asociación de Estudios Semióticos, que iba a tener lugar en Milán en 1974. Pero yo no podía ir porque, bueno, teníamos otros proyectos, y por esas cosas estábamos en el mes de enero de ese mismo año, del 74, en Italia, Umberto Eco, en Milán. Umberto Eco se enteró, y entonces, como era, bueno, principios de año, estaban presentando uno de los soberbios almanaques que publicaba Bompiani en aquella época. Mira, estuve tratando de buscarlo en casa y no lo encontré, estuve tratando de buscarlo en internet y encontré del 73 y del 75, pero no del 74, porque claro, el almanaque era sobre la utopía, ¿te das cuenta? Entonces, sobre la utopía, ¿no? Es muy difícil encontrarlo. Bueno, y entonces después de allí, prodigó toda clase de amabilidades, estaba rodeado por una cantidad de gente interesadísima en lo que él decía, interesantísima, esa gente, entre ellos recuerdo a Gillo Dorfles, y bueno, y la velada se prolongó, no sé hasta qué hora, en conversaciones interesantísimas siempre. Humberto Eco tiene, creo que todavía ahora, el don que no es muy frecuente, de conciliar la gracia de la conversación y de la espontaneidad con la erudición más profunda, y no hay interferencia entre ambas, se dan en el mismo tono, y bueno, y eso hacía de cada encuentro realmente una fiesta. Después... Para un poquito, ¿y de tu libro te dijo algo, te comentó? Porque obviamente quedó... no me acuerdo, no, porque digo, el hombre quedó, digamos, interesado, y habla muy bien, digamos. Bueno, ahí está. De él, duda, digamos, también, ¿no? Sin duda, y tú sabes que tal vez por eso, en 1979, que se hizo el segundo congreso de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, esta vez en la Universidad de Viena, pude ir, y mira, algo que te va a llamar la atención de cómo actuaba Eco, ¿no? Yo tenía la responsabilidad de la sesión correspondiente a la semiótica del cine o la teoría del cine, y entre otras figuras estaba Yuri Lotman. Empezamos... Sí, claro, tú conoces el libro. El ruso, sí, es impresionante. De Tartufi, impresionante. Aparte, una persona que escribe muy, muy claro. Claro, bueno, ahí está. Ese es otro tema que podríamos tratar a propósito de Eco y sus diferencias con Derrida, por ejemplo, ¿no? La claridad casi aristotélica en el caso de Humberto Eco. Bueno, y tú sabes que, bueno, empezó la sesión, y no aparecía Yuri Lotman. De repente abre la puerta, así indignadísimo, Humberto Eco, y lee un telegrama y lo comenta. El telegrama era de algo así, una institución que se parecería a un ministerio de cultura en Moscú, y anunciando que Yuri Lotman no había sido autorizado a participar en el encuentro de Viena porque la invitación no había sido formulada de acuerdo con los términos que debían seguirse en esa burocracia, ¿no? Y entonces los comentarios de Eco realmente son inolvidables, pero te quiero decir cómo él actuaba, ¿no? Con esa espontaneidad, irrumpe en la sala, lee un telegrama, hace sus comentarios, etcétera. Después, eso fue en el 79. Bueno, mira, en el 84, cuando ya se anunciaban periodos mejores en el Uruguay, no sé si tú conociste o te acordás de Jaque, la publicación. Sí, claro. Ahí está. Entonces, yo había pensado en dedicarle una separata, porque venía con separata Jaque, a Jorge Luis Borges. Y invité a varias personas a participar, y entre ellas a Humberto Eco, que ya había manifestado su más que inclinación, pasión por Borges, que todavía la tiene, ¿no? El vértigo de las listas, no lo dijimos, por eso lo aprovecho para decir, parte de su influencia es la influencia borgiana en Humberto Eco. Él habla de Borges, y habla de Walt Whitman también, pero sobre todo Borges, esa capacidad de enumerar hasta el infinito, ¿no? Claro, hay una transcripción del Aleph, precisamente, donde se da esa totalidad o esa búsqueda de infinito a la que se hace referencia,
pero lo que me llamó la atención que en la edición francesa, que es la original, quiero decir, partió del texto en francés, que publica Flammarion, el Aleph que aparece transcrito está en las páginas 110 y 111. Aleph en hebreo es también el número 1, así que yo creo que Borges, que Eco estuvo en la compaginación, por lo menos, no, estoy bromeando, ¿no? ¿Y qué pasó con Jaque cuando le dijiste, le pediste entonces, para escribir sobre sí, Borges? Sí, claro, entonces le pedí a él una colaboración y sin dudar y con la mayor generosidad del mundo, en los mejores términos, él envió nada menos que La abducción en Ukbar. No sé si conoces ese texto, que lo publicamos nosotros primero en Jaque, en la separata, en español, y después se publicó en italiano, porque nosotros lo publicamos en 84 y La abducción en Ukbar se publicó en 1985. Y él lo retomó después en varios escritos, y bueno, te das cuenta que... tengo todavía, por ahí lo tengo que buscar, el manuscrito que le envió, escrito a máquina y con correcciones de él, ¿no? Todavía en aquellos años. Se publicó y bueno, y quedamos muy contentos porque para mí es uno de los mejores escritos de Eco, sin duda. ¿Sí? Ese no conozco el artículo, pero supongo que será relativo al cuento Tlön, Ukbar, Orbis Tertius, claro, de Borges, ¿no? pero lo relaciona nada menos con la figura casi lógica, no es lógica, es más imaginativa, de la abducción en la doctrina de signos de Peirce, de Charles Sanders Peirce. ¿Te entreveró mucho? No. Bueno, pero hablando de Eco, viste que es muy difícil evitar el entrevero. Es impresionante, No, pero aparte rescato algo, digo, Lisa, vos no lo decís quizás, pero la generosidad de Humberto Eco de enviar a Uruguay, digo, que vamos a decir, Uruguay no es un país tan central en ese sentido, en 1984, para un intelectual que digamos, muy cotizado, enviar a Jaque a un semanario de Montevideo un artículo que todavía no había publicado. Que no había publicado, ¿no? Y después lo recogió en los libros más importantes de él. Mira, creo que está en uno publicado en español por Lumen, bueno, no estoy segura si ese es de Lumen, sobre los espejos, ¿no? Y otros ensayos, y también en los límites de la interpretación lo vuelve a publicar. Es que es de las mejores piezas de él, y para mí significa especialmente porque no solo se publica en Uruguay, sino, y no creo que sea nada más que una casualidad, él empieza hablando de Rodríguez Monegal. Y de la lectura que hace Rodríguez Monegal de Tlön, Ukbar, Orbis Tertius y las referencias que él da en la, si no me equivoco, es en la biografía literaria que escribe Mir sobre Borges. ¿Cómo es en esa? Una biografía literaria, Borges, una biografía literaria. Ahí está, pero te das cuenta, se publica en Montevideo y con referencia a un crítico uruguayo, lo que realmente es una distinción doble, ¿no? No, y sobre todo, Lisa, me parece notable que hayas acercado aquí a la máquina de pensar la relación de Humberto Eco también con Uruguay, ¿no? Porque estos escritores siempre parecen tan lejanos y sobre todo cuando son tan centrales, digamos, a lo largo de tantas décadas. Sí, pero viste que él está en todo. No puede no estar en Uruguay porque tiene una presencia realmente, es una omnipresencia la suya, ¿no? Y bueno, y después de ese episodio... ¿En algún momento hablaron de Uruguay, no? ¿Hablaste, no te mencionó algo de Uruguay, de la cultura uruguaya, no? Sí, más de una vez. Mira, incluso estuvo por venir al Uruguay y no, si no me equivoco, estuvo en alguna oportunidad antes de que yo lo conociera, ¿no? En su generosidad también había no solo esa elocuencia, sino también una escucha muy atenta a su interlocutor, ¿sabes? Él le interesaba lo que le podías contar y lo retenía, y sin embargo al mismo tiempo él era desbordante en todo lo que estaba comentando, diciendo, ¿no? Y me gustaría contarte de un episodio que ocurrió por casualidad, porque los otros daban la impresión de que son muy programados. Como no. Fueron, porque la invitación al Congreso de Viena, por ejemplo. ¿no? Claro, sí, que son eventos, digamos, programa. Claro, en cambio, mira, te cuento que estaba, ¿en qué? Era en 1990, estaba en el Bon Marché, que es una gran tienda en París, y entonces, respondí a la amable curiosidad de él preguntándole qué estaba haciendo allí.
Y entonces me dijo que había venido para hacer una grabación a un programa que tiene mucho que ver con el tuyo. Seguramente lo conocés, se llamaba Apostrophe. Ah, sí, en Francia. No existe más, sí, y ahí está. Sí. Bernard Pivot lo dirigía, y entonces, claro, y que se iba a transmitir esa misma noche, lo iban a emitir, y por supuesto que lo estuvimos viendo. Y tú sabes que lo habían invitado a Apostrophe porque pocos meses antes habían publicado en francés la traducción del Péndulo de Foucault. ¿Tenés presente esa novela? Sí, la segunda novela de Eco, que a mí me gustó mucho. Pero es muy difícil. Es difícil, sí, pero la leí la segunda vez y me gustó después, ¿no? Ah, bueno. Pero está hecha como difícil, o sea, para bueno, impenetrable. tal cual lo que estás diciendo, porque cuando le pregunta Bernard Pivot algo sobre la novela, él dice que quiere optar en ese periodo, no fue así anteriormente ni después tampoco, que quería optar por la dificultad, que estaba harto de demasiadas cosas fáciles, claro. ¿No? Y se refería, por supuesto, a los programas de televisión, al mundo de los medios y todo. Pero, por ejemplo, para darte una anécdota, contarte una anécdota que de alguna forma lo sintetiza también. Bernard Pivot empieza hablándole de la barba, porque en ese momento usaba barba, ¿no? Entonces, con la mayor espontaneidad del mundo y tratando de no hablar de él ni de su propia barba, hace una historia de la barba, ¿viste? Antes de entrar en los temas más serios que se relacionaban con Foucault, hace una historia de la barba y sin ningún narcisismo, porque podía haber respondido que cuál era su gusto o por qué lo hacía, pero improvisa con tanta gracia y con tanta fundamentación que lo seguís así, a pesar de que el tema te parece un poco trivial, lo seguís sistemáticamente. Bueno, se terminó este recuerdo de cuando conversamos con Lisa Bloch de Béjar en el 2011 en torno a Humberto Eco. Vaya nuestro homenaje y sobre todo vaya nuestro agradecimiento a Lisa Bloch por esta forma de hablar tan clara que tiene y decir tantas cosas en tan poco tiempo.